Algo que es imprescindible para poder tener éxito en cualquier área es conocer el área de juego, ¿no? ¿Dónde jugamos? ¿En qué entorno nos manejamos, ¿no? Y eso, pues, es algo que nos va a ayudar tanto en el área laboral como también en nuestra vida de fe. Vivimos en lo que ya se llama un entorno líquido. ¿Cuáles son las características de este entorno líquido? Bueno, pues son valores relativos, ¿sí? No hay nada sólido, no hay nada establecido. Son valores relativos, se caracteriza el entorno en el que vivimos por un individualismo egoísta, cada uno busca lo suyo, cada uno piensa en sí mismo, no piensa en el vecino, y si además si le puede pisar un poco para subirse más, pues ándale, ¿no? Así que vivimos en ese entorno y también vivimos en un entorno que es confuso, casi como Babel, ¿no? Porque, bueno, pues estamos en lo que se le llama la época de la posverdad, donde lo que sea verdad es lo que tú digas que sea verdad. Cada uno tiene su verdad. Eso lo habréis escuchado muchas veces, ¿no? Pero no, pues no puede tener cada uno su verdad, solo existe una verdad y todas las demás serán mentiras, ¿no? Entonces, vivimos en un entorno así, en un entorno de verdades creadas a conveniencia del consumidor y que convierten las emociones en verdades, ¿no? Si me siento palomita, pues seré palomita, ¿no? Y así vamos. Y este es el entorno que justifica y permite la corrupción, ¿no? Por ese individualismo. Este es el entorno que permite el utilitarismo. La gente no se ama, solo se utiliza unos a otros. De hecho, por ejemplo, en el tema de las relaciones, pues en vez de amar lo que hacen es consumir relaciones, ¿no? E incluso con el nuevo invento de las relaciones poliamorosas, pues dices, pues este me gusta para esto, este me gusta para lo otro y el otro me gusta para lo otro, ¿no? Y todo vale, ¿no? Es utilitarismo, no es amor. Y por tanto, es la muerte del amor, es la tibieza por excelencia, es la ambigüedad de los conceptos, no existen conceptos absolutos, no existen verdades que puedan ser eternas para este mundo, como decíamos, líquido, ¿no? Y lo que sí que existe es un discurso políticamente correcto. No te metas con nadie, de forma que ya no podemos hacer chistes ni de negros, ni de chinos, ni de nada, porque cualquier persona puede sentirse herida por cualquier cosa que podamos decir, ¿no? Entonces, realmente es tan políticamente correcto que los humoristas pues dicen, pues ahora, ¿de qué podemos hacer humor? ¿No? Ya no hay nada de lo que uno se pueda burlar sanamente, ¿no? Entonces estamos en ese entorno que dentro de todo esto también por la influencia de ese individualismo nos encontramos con una destrucción de la familia, con una limitación de libertades que está viviendo el mundo. Ya no puedes decir lo que quieres, ya no puedes actuar en conciencia, ya no puedes educar libremente a tus hijos. Ese es el entorno líquido que hemos creado como sociedad. Así que es un poco un mundo de mente, ¿eh? No de espacio-mente, sino de mente, todo junto, ¿eh? De locura. Ajá. Es un mundo pobre en amor, rico en angustia, todo el mundo tiene miedo de todo, miedo a perder el trabajo, miedo a todo, o sea, miedo a enfermarse, miedo a morirse, miedo a todo. La sociedad de hoy en día vive bajo el señorío del miedo. Y todavía es un mundo más pobre en verdad y en sabiduría. La gente no sabe manejar sus vidas, ¿eh? Mucho menos le vamos a pedir a los políticos entonces que sepan guiar los países que gobiernan. Es una realidad pobre también en convicciones y en moral. Todo es hecho a medida de los propios intereses de quien quiera, ¿no? Así que ese es el mundo en el que vivimos y ese es el mundo en el que la Iglesia está viviendo, ¿sí? Pero también nos encontramos con una Iglesia también en estado líquido,
Y si no decimos hasta gaseoso, pero eso puede sonar un poco feo, ¿no? Pero bueno, ha entrado en esa disolución del mundo. Por un lado encontramos una iglesia con apariencia de piedad, con apariencia de santidad, pero llena de fariseísmo y autodestrucción. De alguna forma se autodestruye. ¿De qué forma? Autojustificando todos sus errores. Siempre tienen una buena justificación para decir que no siguen siendo santos. Es una iglesia vacía de Dios, pero llena de algo que aborrece Dios, que es el orgullo. Piensan que están en lo correcto, hablan con superioridad, son impermeables a la palabra de Dios, pero dan apariencia de estar cerca de él. Es un mundo que está vacío de Dios, es una iglesia que está vacía de Dios, pero también tiene su autojustificación para no hacer o defender lo correcto. No, es que si defendemos esto, puede ser que nos denuncien, vamos a ser precavidos, ¿no? Entonces, es una iglesia que deja de lado la verdad para abrazar lo que ella llama prudencia, pero no deja de ser temor, el temor del mundo. Una iglesia que abraza las tradiciones y costumbres sin sentido. El otro día hablaba con un médico cristiano y me hablaba en contra del tema de las vacunas y todo eso, pero me dijo, pero claro, yo quiero sacarme la nacionalidad de no sé qué país. Dice, si para viajar necesito la vacuna, me la pondría. Es como, si hace falta pisotear mis valores por tener un beneficio, los pisoteo, ¿no? Y esa es la iglesia de hoy. También hace más de un año, ya va para dos profesionistas me comentaban cómo, según ellos dejaban, como si fuera una chamarra, dejaban a Jesús en la puerta de su lugar de trabajo, porque la fe podía hacerlos menos profesionales, ¿no? Porque claro, si ellos ponían sus valores en su lugar de trabajo, se podían encontrar con situaciones legales complicadas. Entonces, para ellos este argumento tenía apariencia de piedad, pero realmente, ¿dónde han dejado a Dios en todo esto? Es un Dios de quita y pon. Ahora me lo pongo y ahora me lo quito, ¿no? Vamos a ver a este tipo de iglesia reflejado en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 17 al 19. Vamos a ver dos tipos de iglesia reflejados en este capítulo. 2 de Pedro, capítulo 2, 17 al 19. Y obviamente leyendo este texto podremos pensar en el mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, ¿no? Donde pues la tibieza es lo que la destruye totalmente, ¿no? 2 de Pedro, capítulo 2, 17 al 19. Dice, los describe a este tipo de iglesia como, estos son fuentes sin agua, o sea, sin retén de las cosas del cielo. Por tanto, ¿qué es lo que nos retienen? Es que son impermeables. Tienen un impermeable y la palabra de Dios no permea, no entra en ellos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, 2 de Pedro, capítulo 2, 17 al 19, hablando palabras infladas y vanas, como decíamos, son personas que se creen justas y por tanto hablan con un tono hasta de superioridad, seducen con concupiscencias de la carne, o sea, con deseos carnales y disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, son personas que habiendo estado en el error, Dios los rescata, pero poco a poco se van deslizando y se van justificando del por qué hacen ciertas cosas o dejan de hacer otras que sí. O sea, que se van justificando por qué no hacen lo correcto, ¿sí? Entonces, son personas que al final, como dice aquí, caen en deseos de la carne, en disolución,
pero peor que antes, porque antes sabían que estaban en el mundo, sabían que estaban en error y que necesitaban ser recuperados. Ahora creen estar recuperados, pero están en error. Entonces es más difícil salvar a alguien que cree que está en lo correcto que alguien que sabe que no lo está, ¿no? Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Son personas que con apariencia de piedad dicen, oye, yo te puedo ayudar a rescatarte, tú estás en pecado, pero no ven su pecado, ¿sí? No ven que realmente han perdido la verdad y han llenado su vida de justificaciones y de costumbres sin sentido. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que le venció. ¿De qué son esclavos estos? De la mentira. ¿Sí? Creen estar en la verdad, creen poder salvar a otros porque se creen salvos, pero no, están perdidos y están en mentira. Así que aquí vemos reflejada a una parte de la iglesia. Hay otra parte que, entrando ya en este deslizamiento, pues ya, ¿para qué aparentar que somos justos con costumbres vacías? Directamente dejan cualquier tipo de costumbre, las buenas y las malas, y entonces dicen que la gracia de Dios lo cubre todo. Ya ni siquiera apariencia de piedad, ya les importa un bledo. Entonces, encontramos otro tipo de cristianismo que también está vacío de Dios y estaba lleno de otras cosas. ¿De qué cosas? Bueno, pues hay personas que terminan en un evangelio sin profundidad bíblica, pero sí lleno de luces, de espectáculo. Abandonan temas como el infierno, el pecado. No son temas chidos, no son temas guays, no son temas que tengan éxito entre el público. Abandonan el tema de la necesidad de arrepentirse para acercarse a Cristo. Dicen predicar el amor de Cristo, pero es un falso amor, porque si tú no sacas a la persona de su error, poco lo amas, ¿no? Pues si le dices, no, pues la gracia lo cubre todo, y además eres salvo, siempre salvo, tú haces solamente una oración de fe y ya, no importa lo que hagas. Ya tienes testamento firmado, con el sello divino ahí. Entonces, este es otro tipo de iglesia, pero que tienen cosas en común ambos, están vacíos de Dios, ¿sí? Y en este caso, pues, están llenos de un pensamiento humanista, Ven a un Jesús más que bueno, tonto, Ven a un Jesús así, ¿no? Que lo aguanta todo, y ven a un Dios que no es el Dios de la palabra, ¿sí? Porque si Dios te ama, ¿cómo va a permitir que sigas en error? ¿No? ¿Aman los padres a aquellos hijos que les dejan hacer lo que les dé la gana? No, porque dices, oye, te vas a hacer daño por ahí, ¿no? ¿Le vas a corregir? Entonces realmente predican a un Dios que dicen que tiene amor, pero predican a un Dios que no tiene amor real, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final lo que podemos ver es que la acomodación y el fariseísmo de la primera iglesia que hemos descrito acaba en la absoluta negación de la fe y del señorío de Cristo en la segunda iglesia, que también hemos visto. Vamos a leer en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas. Hemos dicho siempre que el profeta es aquel que habla la palabra de Dios, no tiene que hablar cosas del futuro. Así que son personas que predican, por tanto, mentira. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hemos dicho esa doctrina hipercalvinista del salvo siempre salvo, ¿no? Y aún negarán al Señor que los rescató. Ya muchos de estos hasta niegan la venida de Cristo. No te preocupes, que no va a ser Cristo quien venga a gobernar, sino que nosotros, la iglesia, gobernaremos el mundo entero, ¿no? Y atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Obviamente no estarán apercibidos para cuando venga Cristo, estarán en pecado y hallarán destrucción. Y muchos seguirán sus disoluciones. Claro, este es el mensaje más fácil de predicar, ¿eh? La gracia de Dios lo cubre todo, que lo cubre, sí, pero la gracia no se puede usar para seguir pecando, que es al final lo que están predicando algunos de forma encubierta. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Claro, algunos dicen, pues si es que para vivir así, pues yo ya vivo así en el mundo, sin tener que perder mi tiempo los domingos, ¿no? Y por avaricia harán mercancía de vosotros, con palabras fingidas. Al final convierte la iglesia en un producto. Un producto que si yo te predico lo que tú quieres, tú vas a venir y tú vas a no sé qué, y, ¿sabes? O sea, es convertir la iglesia en mercado y las personas en mercancía. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Obviamente Dios no puede bendecir esto. Dios no puede estar contento con personas que hacen perder a otras personas. ¿Sí? Pero este mundo que hemos visto, vacío de amor, de verdad, de sabiduría, no necesita ninguna de estas dos iglesias. Puede ser que ambas tengan su público, ¿no? Pero no las necesita. Lo que necesita es una iglesia llena de Dios, no llena de fariseísmo, no llena de lo que se llama antinomianismo, o sea, yo hago lo que me da la gana, ¿no? Que sería la segunda que hemos descrito. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14, vamos a leer el 14, el 17 y el 18. Porque después de ese capítulo, el capítulo 2 de Segunda de Pedro, donde leemos esa crítica a la iglesia, el capítulo 3, ¿de qué nos habla? Nos habla de que Cristo viene pronto y nos hace una advertencia como iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14, 17 y 18. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, estando en espera de que Cristo viene, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. En paz con Dios. Sin mancha e irreprensibles. Que no se nos pueda decir que nos vaciamos de Dios para llenarnos de otras cosas, ¿no? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, ¿a quiénes llama inicuos aquí? ¿A los falsos? Está llamando aparte de la iglesia. Hay inicuos, según Pedro, dentro de la iglesia, ¿sí? Caigáis de vuestra firmeza. Lo que el mundo necesita no es una iglesia líquida, lo que el mundo necesita es una iglesia sólida. Obviamente no es una iglesia que va a tener éxito en los términos del mundo, pero es una iglesia que va a tener éxito en el sentido de Dios, ¿sí? Así que sigue diciendo, antes bien creced en la gracia, en la verdadera gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que el mundo necesita una iglesia transformada por Cristo, no una iglesia ni que se justifica, se autojustifica, ni una iglesia que se autoconvence de que está en lo correcto sin estarlo. Una iglesia que sepa comunicar con amor, con verdad, con sabiduría, que las personas que tenemos a nuestro alrededor pueden tener una mejor historia. Que no tienen por qué conformarse con la religión. Muchos dicen, no, es que yo no quiero ninguna religión. Pues es que yo no te estoy hablando de una religión. Yo no quiero que tú hagas cosas sin sentido. Vamos a ver cuál es la palabra de Dios y vamos a ver el sentido de las cosas que hay en la palabra, ¿no? Y tampoco el mundo quiere entrar en una iglesia no religiosa, sino de desmadre,
¿no? Porque dice, para eso no hace falta que yo pierda mi tiempo los domingos. ¿Sí? Así que lo que el mundo necesita es una iglesia sólida. Primera de Pedro 4, versículo 3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que agrada al mundo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, ya tuviste tu vida en el mundo, ya agradaste al mundo, ok, pero déjalo ahí, o sea, no quieras seguir agradando al mundo. No se puede vivir en Cristo y querer agradar al mundo, ¿sí? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, os ofenden, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que no entremos en la disolución, no entremos en ese Babel, en esa confusión en la que se encuentra gran parte de la iglesia queriendo agradar o a los religiosos o a los que quieren hacer lo que les dé la gana pero sentirse salvos, sino que vivamos un evangelio sólido, un evangelio con sentido y propósito en Cristo. Dice, no dice nada porque esto lo he escrito yo. El enemigo va a intentar e intenta que seamos seducidos por un cristianismo vacío. ¿Sí? Ese es su propósito. Su propósito es jalar a cuantos pueda de la iglesia, o jalarlos al mundo, o jalarlos a un cristianismo vacío, alejado de Dios. O a su manera. Para eso lo que va a hacer es intentar seducir a la iglesia, o con el pecado directamente, o con el miedo, para no querer vivir las consecuencias de un cristianismo sólido. ¿Sí? Porque obviamente vivir un cristianismo sólido tiene un precio a pagar. Vas a vivir de una forma incómoda en el mundo. Si vives de una forma cómoda en el mundo, significará que algo pasa, ¿no? Y claro, pues si nos amoldamos a la cultura, nos puede ir bien. Si nos amoldamos, nos conformamos a un cristianismo tibio, nos puede ir bien. Si vivimos un cristianismo alejado de Dios y llenos de otras cosas, nos puede ir bien en este mundo, pero no en el venidero. ¿Sí? La fe verdadera es una fe que es criticada, es una fe que es perseguida. No solo por el mundo, también por fariseos, también por aquellos que quieren vivir como les da la gana. Porque ninguno de ellos vive en una centralidad del Evangelio. Así que Dios quiere preparar su iglesia, Dios quiere que su iglesia esté preparada para hacer su obra, Dios quiere que su iglesia esté preparada para su segunda venida. Y quiere equiparnos, ¿con qué? Con su verdad, con un verdadero amor, no el amor como lo entiende el mundo, con su sabiduría, con la belleza de la santidad, para marcar la diferencia en un mundo cada vez más confuso. Muchos dicen, ¿pero a qué iglesia voy? Eso es una excusa, obviamente, porque si buscaran la verdad la encontrarían. Dios permitiría que la encontraran. Pero dicen, ¿pero a qué iglesia voy si cada una es diferente? ¿No? Como que no están de acuerdo entre ellos. Ese es un argumento que vais a encontrar en el mundo. Realmente son personas que no buscan a Dios, obviamente. Porque si lo buscaran, lo encontraría. Dios se deja encontrar, ¿no? Pero bueno, debemos marcar la diferencia. Porque obviamente la iglesia que va a tener éxito, a lo mejor no en los términos del mundo, como decíamos, pero sí en los términos de Dios, es esa iglesia que es la verdadera.
Y para ello, para equiparnos, Dios quiere que seamos discípulos. ¿Qué significa ser discípulo? Significa que estamos dispuestos a aprender, que somos aprendices, ¿no? Dispuestos a aprender a los pies de Jesús, comprometidos por amor a su reino y manteniéndonos siempre en la esperanza de su salvación, que es lo que nos va a permitir seguir perseverando en tiempos de dificultad, esa esperanza. Así que hoy Dios quiere decirte, si te falta compromiso, acércate, toma la decisión de acercarte a Él. ¿Te falta verdad? Puede ser que te falte amor, puede ser que te falte sabiduría. Pues entonces Jesús te dice, ven a mí y compra oro refinado. ¿Tienes heridas en tu corazón que estorban para que te acerques a Él? Bueno, Él tiene el antídoto, Él tiene la solución a esas heridas. ¿Te falta santidad? ¿Estás en pecado? Bueno, entonces Jesús te dice, yo tengo un futuro para ti. Es un futuro diferente del que quiere marcar ese pecado en ti. Si buscamos a Dios, Él nos va a preparar para ese tiempo. Él tiene un futuro para nosotros, un futuro de restauración, y tiene una mejor historia que contar, tanto para nosotros como para el mundo. Y también debemos sentirnos comprometidos con Dios en la extensión de su reino. Así que pues quiero que simplemente ahora mismo agaches la cabeza, cierres los ojos y quiero que reflexiones si es que Dios te está haciendo esta pregunta. ¿Te falta compromiso? ¿Te falta verdad? ¿Te falta amor, sabiduría? ¿Tienes heridas en tu corazón que impiden que te acerques a Dios? ¿Te falta santidad? ¿Estás en pecado? Juan, capítulo 8, versículo 36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios quiere hacernos libres de la mentira, libres de la disolución, libres de ese contexto líquido para poder estar sobre la roca, sobre Él. Es lo que nos va a permitir tener una fe sólida en medio de tiempos confusos. Así que si crees que Dios te está haciendo alguna de estas preguntas hoy, queremos orar por ti. Quiero que levantes tu mano. Los demás siguen igualmente con la cabeza agachada, con sus ojos cerrados. Si crees que Dios te está haciendo alguna de estas preguntas y dices, sí, aquí estoy, tomo el reto, ¿no? de adquirir, de comprar ese cristianismo sólido. Quiero que levantes tu mano, queremos orar por ti.